Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan, capítulo 10, versículo 1 al 21, vamos a leer todos unánimes juntos. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros, esas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu. ¿Cuál es el propósito de la palabra? Pues que Dios dio la revelación, Dios mismo vino y nos habló. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir un testimonio veraz, contundente, ciertísimo. Y con ese testimonio tomamos la decisión. Si lo escuchamos a Él, si lo seguimos a Él, o rechazamos su amor. Para eso es el Evangelio, y la vida eterna es eso. La vida eterna consiste en conocerlo y en seguirlo. Entonces clamemos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Y estamos reunidos en tu nombre porque anhelamos que tú nos pastorees. Tú lo prometiste, tu espíritu nos pastoreará. Tú nos llevarás a tierra de rectitud, Señor. Entonces obra con poder ahora mismo, Señor. Quita, Señor, todo tropiezo que el enemigo haya puesto sobre nosotros para no escucharte, para no seguirte, para no buscarte con todo nuestro ser. Y obra con tu Espíritu Santo ese milagro poderoso, Señor, de la vida en el Espíritu. Yo te clamo, Señor, unge mis labios, dame la sabiduría, el conocimiento, el poder de la palabra, Señor. Que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha, que enseñe solamente lo que tú has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo. Glorifícate en esta hora llevándonos a toda la verdad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Nosotros venimos estudiando el Evangelio de Juan. Y nos hemos detenido en este pasaje de Juan capítulo 10, porque es muy importante para la iglesia. Toda la eclesiología, todos los libros de eclesiología deberían de partir de Juan capítulo 10. Yo sé que algunas personas entonces dicen, no, Efesios es el libro de la eclesiología, Colosenses es el libro de la eclesiología. No, sépalo. La eclesiología bíblica, la eclesiología de la iglesia tiene que estar fundamentada en Juan capítulo 10, porque es Jesús el que está hablando aquí acerca de este asunto. Y esa declaración que Jesús da es muy importante en Juan capítulo 11, que dice, ¿yo soy qué?
Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Lo que estamos aprendiendo el domingo anterior y este domingo y el próximo domingo estaremos aprendiendo es que Dios es el pastor. Pero para poder entender esto nosotros tenemos que entrar en contexto. Miren, no es lo mismo cuando una cultura, cuando un pueblo, cuando un grupo de gente ha sido criada, por ejemplo, en el campo o en la ciudad. Hoy en día los niños de la ciudad piensan que la leche la dan los tarros que uno tiene en la nevera, que de ahí sale la leche. Ellos no asocian la leche con las vacas. ¿De quién da la leche? Los tarros de la nevera, no son las vacas. Pero cuando uno está en el campo ya sabe de dónde viene, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui a estudiar agronomía en la universidad, pues yo era de la ciudad, no conocía nada del campo. Y mis compañeros salían corriendo y se subían a los árboles y bajaban, mire, guayabas. ¿Y usted cómo identificó ese árbol de guayaba? Yo no sabía cómo identificar un árbol de guayaba, ni de guamo, ni de mango, ¿no? Ya después con el tiempo yo era el primero que salía corriendo a coger las frutas de los árboles porque ya aprendí a identificarlas. Pero uno tiene que aprender cómo está hablando la Biblia, ¿sí? Si nosotros habláramos, por ejemplo, del Watergate, pues aquí muchísima gente nunca jamás ha escuchado del Watergate. Y entonces resulta que en los años 60, 70, en Estados Unidos, el presidente Nixon puso unos micrófonos para espiar a los... Ahora es normal, ahora eso ya ni se habla de eso, porque eso es normal en los presidentes. Pero en esa época era un escándalo que un presidente hiciera espionaje a sus contradictores. Y entonces un periodista se da cuenta y arma el escándalo, y entonces eso fue escándalo mundial. Y a Nixon le tocó renunciar por ese problema. Hoy en día no, hoy en día antes los premian. Pero en esa época era antiético que un presidente espiara a toda la gente. Entonces cuando decían, por ejemplo, ese es el Watergate de tal presidente, quería decir que ese era su escándalo. Se utilizaba esa palabra para hablar del escándalo. Bueno, cuando uno habla de la palabra pastor, por ejemplo, tiene que ver cómo está hablando la Biblia acerca del pastor. ¿Qué es para los judíos significaba ser pastor? Nosotros lo vimos la vez pasada, el primer versículo que habla de la Biblia acerca de que Dios es pastor. ¿Cuál es ese versículo? Génesis, capítulo ¿qué? 49, versículo 29, cuando está la bendición de Jacob a las 12 tribus de Israel. Y le da la tribu a José, ¿no? Y le dice, yo soy el brazo fuerte, yo soy la roca, yo soy el pastor de José. Pues eso es una declaración espectacular, y vimos toda esa bendición de los cielos y del abismo, y la bendición del pecho y la bendición del vientre. Bueno, nos deleitamos en eso. Pero hay más cuando habla acerca del pastor. Una pregunta, ¿por qué se necesita un pastor? ¿Para qué se necesita un pastor? ¿Cuál es la labor de un pastor? Nosotros no sabemos eso porque no estamos en ese contexto. Pero miremos en primer lugar, Salmo 119, el último versículo del Salmo 119, o sea, el versículo 176. Yo le conté, ¿no?, que esa fue mi primera prédica en Bogotá, hace 25 años, el Salmo 119, pero usé dos versículos, uno y este versículo del 176. Dice así, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Eso es un versículo demasiado hermoso. Lo está escribiendo David es el autor del Salmo 119, y acuérdese, David antes de ser rey, ¿qué fue? Pastor de ovejas. Entonces él sabe, pero aquí en esta porción utiliza un lenguaje demasiado íntimo con Dios. No era usual que la gente hablara así con Dios. Pero David está hablando en una intimidad porque le dice, yo anduve errante como oveja extraviada, que busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. No sé si hay una versión aquí actual. Ando como oveja perdida, ven a buscarme, pues te pertenezco y tengo presentes tus mandamientos. Yo estuve como oveja perdida, ¿no? Como oveja extraviada. Y dice, anduve errante como oveja extraviada, que busca a tu siervo. ¿Por qué se necesita un pastor? Porque las ovejas ¿qué? Se extravían y andan errantes. Si no fuera así, uno no necesitaría un pastor. Por ejemplo, no existen pastores de las abejas. No dije de las ovejas, sino con A, de las abejas.
¿Por qué? Porque las abejas van y hacen la miel y esas vuelven indefectiblemente a la casa y tal. No se necesita estar cuidando a las abejas o a las lombrices de tierra. ¿Dónde hay pastor de lombrices de tierra? Son importantísimas para los cultivos, pero nadie está pastoreando lombrices de tierra. Pero las ovejas se pierden. Las ovejas se extravían. Pero fíjense que no es que la oveja vuelve al pastor. No, ahí dice que yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo. Él es el que nos busca. Usted sabe que eso es lo que dice la Biblia, que Él es el que nos busca, que Él es el que nos amó primero, que Él fue y estuvo. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi moneda perdida? Diferentes parábolas usarán esa imagen. ¿Dónde está la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda extraviada? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi oveja? Él mismo va y nos busca. Algunas personas dicen, no, usted, hasta que usted no venga a Dios no le va a recibir. No han leído bien la Biblia. Realmente nosotros no lo buscamos a Él. Él nos buscó primero. Él fue el que nos halló. De muchas maneras. Usted no se imagina la forma como ideó Dios para poner personas, situaciones, para que nosotros por fin, con esta mente tan dura de servir, con este corazón tan apocado, con este corazón tan endurecido, por fin escucháramos su voz, abriéramos los ojos, miráramos al cielo de muchas maneras. Yo anduve errante que, como oveja extraviada, busca a tu siervo. Un pastor se necesita porque nosotros estamos extraviados, porque nosotros tendemos a apartarnos de Dios. Ese es el corazón nuestro. Entonces por eso se necesitaba de un pastor. ¿Por qué más se necesita un pastor? Mire conmigo Génesis capítulo 26. Versículo 20. Estamos viendo el contexto, ¿no? Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, ¿de qué está hablando? En la primera parte que acabamos de ver. Si Él dice, yo soy el buen pastor, nos está diciendo a nosotros, ¿qué? Ustedes están, ¿qué? Extraviados. Y por eso Él va a hablar todo ese tiempo de esa manera como el pastor y las ovejas, que tuvo compasión de las ovejas como que están perdidas y no tienen pastor. Bueno, Él está haciendo referencia a todo eso. Yo soy el buen pastor, está diciendo Jesús ahí. Cuando ellos escucharon esa frase, cuando los judíos escucharon esa frase, yo soy el buen pastor, tenga la seguridad que ellos inmediatamente empezaron a pensar en esos versículos. Si yo digo, por ejemplo, armero, ¿usted qué piensa? Los que son de Colombia, los que son de Venezuela no. Pero los que son de Colombia inmediatamente se acuerdan. Desastre natural, lodo, volcán, Omaira, desastre, salvada de presidente, ¿no? Porque gracias a todo ese desastre se paró lo del Palacio de Justicia, que ha sido horroroso. Entonces, menos mal que le llegó su armero. Uno ya sabe a qué está haciendo referencia, ¿sí? Son muchas cosas, visita del Papa, el Papa visitó a Colombia, Claudia de Colombia y película mala, ¿sí? ¿Se acuerdan del niño y del Papa? Ella cantó, bueno, uno piensa todas esas bobadas, inmediatamente la mente es demasiado acuciosa y entonces trae toda esa información y ya contextualiza lo que uno está hablando. Cuando Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor, el pueblo de Israel inmediatamente empieza a traer a memoria todas las escrituras que están hablando acerca de el pastor. Génesis capítulo 26, versículo 20. Dice, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Simná y se partieron de allí y abrió otro pozo. Bueno, ¿se acuerdan cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana? Que ella dice, este pozo nos lo dio ¿quién? Nuestro padre Jacob. Imagínense, ella puede estar hablando más o menos de 1300 años antes de Cristo. Y todavía está la memoria de que ese es el pozo que Jacob abrió, donde hay aguas vivas para que beban él, sus ganados, y así lo dice, para que bebiéramos nosotros y nuestros ganados y los ganados de nuestros hijos. Entonces, un pastor estaba pendiente, no lo voy a decir todavía, mire conmigo, Éxodo capítulo 2. ¿Cuál es la función de un pastor? Ya vimos la primera, ¿no? ¿Qué?
hacer para que buscar a las ovejas descarriadas. Éxodo capítulo 2, versículo 17. Dice, desde el 16, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas le respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado ir a ese hombre? Llamadlo para que coma. Capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. ¿Me entiende lo que pasó? Claro, el hombre no tenía un pastor. Yetro no tenía pastor. A las hijas les tocaba pastorear. Ay, no, en la Biblia no hay pastoras. Sepa lo que en la Biblia hay pastoras. Eso es una ignorancia de las escrituras. ¿Sabía usted que en la Biblia hay pastoras? Mire conmigo, no vaya a perder Éxodo. Mire en Génesis 29:9. Es que hay algunos machos chauvinistas que no lo admiten, ¿no? Pero la Biblia, ¿qué dice? Génesis 29:9. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era ¿qué? La pastora. ¿Saben por qué le toca a una mujer hacer de pastora? Porque no hay hombres con los suficientes pantalones para ponerse de pastor. Y si no hay hombres, Dios levantará ¿qué? Mujeres. Así ocurrió en la época de los jueces y así está ocurriendo aún ahora. No. Es que en la Biblia no habla de pastoras viejas. Usted no ha leído la Biblia absolutamente. No conoce que ya no hay hombre ni mujer, judío ni griego, gentil o excita. Que él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros y a otros profetas. Entonces, ¿qué? ¿Tampoco hay profetas mujeres? Entonces, ¿qué? ¿Tampoco hay evangelistas mujeres? Entonces, ¿qué? ¿Tampoco hay maestras mujeres? No, es que esto, sí, es porque no conoce bien la palabra de Dios. Pero claro que sí, Dios levantará a cada uno de nosotros, ya no hay hombre ni mujer, para que predique la palabra y haga la obra de Dios, ¿no? Entonces, si nosotros no entendemos muy bien, si no entendemos los contextos, cómo está hablando la Biblia, deformamos nosotros el mensaje de la palabra. Volvamos al chisme que le estaba contando de Éxodo, ¿no? Entonces, estas mujeres están pastoreando las ovejas de su padre y claro, la mujer tiene una desventaja. ¿Cuál es en este caso? La fuerza. Entonces los otros pastores, los pastores malvados, ¿qué hacían? Matoneaban a las hijas de Yetro y entonces no les dejaban sacar agua para sus ovejas. Ellos cogían el agua. Si usted lee todo el drama en el libro de Génesis, de Éxodo, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, los pastores malvados cogen los pozos, les echan basura, ciegan los pozos, los tapan para que la gente no pueda usar esos pozos. La labor por ejemplo, de Jacob será destapar esos pozos otra vez y volver a hacer que corran los ríos de agua viva, ¿no? Entonces, los pozos del avivamiento, dice. Entonces, esa es la labor en los libros del Antiguo Testamento. Entonces, claro, como él no tenía pastor y las hijas eran las pastoras, cuando aparece un tipo como Moisés que dice Yetro, no, venga para acá, invítelo a comer. Pero ¿cuál era su afán de invitarlo a comer? Pues casarlo con las hijas para tener un pastor. Y entonces Moisés ahora va a ser pastor y va a defender las ovejas, ¿de quién? De los malos pastores. Hoy no vamos a hablar de los malos pastores, porque hablaremos más adelante, si seguimos la lectura de Juan capítulo 10, dice por ejemplo de los asalariados, dice que el asalariado de quien no son propias las ovejas deja las ovejas. Hay 2 libros especiales para hablar de los malos pastores, Jeremías y Ezequiel, los tocaremos más adelante. Pero que hoy estamos hablando de quién, del buen pastor. El buen pastor cuida a las ovejas ¿de quién? De los malos pastores, porque hay malos pastores. En la Biblia los llamará los perros, los mutiladores del cuerpo, los falsos obreros, los trata durísimo. Después les daremos palo, pero hoy no, hoy hablamos del buen pastor. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34. Estamos viendo en la Biblia, claro, cuando ellos piensan, yo soy el buen pastor,
¿En quién están pensando los judíos? ¿En quién traen la asociación? Inmediatamente con Moisés, que está protegiendo las ovejas. Y después eso se volverá más literal cuando Moisés va a sacar al pueblo de Israel de Egipto y lo va a llevar por el desierto, que dice, yo lo pastoreé por medio de Moisés, mi siervo. Entonces ellos están pensando, bueno, este Jesús es el que nos va a pastorear ahora. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Hermoso es. Bueno. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, ¿qué hacía David? Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y ¿qué? Y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Qué hace un pastor? Protege a las ovejas del enemigo, del león, del oso. Esta mañana cuando estaba bañándome y pensando en la prédica, entonces yo pensaba, jamás el Señor entregará una oveja para que el enemigo la destruya. Jamás. Él no va a permitir eso. No, al contrario, él va y lucha contra el león y lucha contra el oso. Y si el oso se pone más bravo, venga para acá y lo mato y lo destruyo, ¿no? Entonces jamás diga, ay no, el Señor está permitiendo que el enemigo... No. Usted se quiso meter debajo del enemigo. No diga, ay, ¿por qué Dios me está haciendo esto? ¿Quién me puso a este hombre encima? No. Usted se metió. Usted quiso servir ¿a quién? A Satanás. Porque Él es el buen pastor. Al contrario, Él lo defenderá del enemigo. Mire, usted tiene que entender cuando dice que Él nos guiará por tierra de rectitud, la función del pastor es ¿qué? Ahorita lo vamos a ver. Pero la función del pastor es guiar a las ovejas, es cuidarlas, es protegerlas. El pastor, por ejemplo, sabe que ahí hay un mal pasto, entonces no las deja meter por ahí, las lleva a otro lado donde hay mejores pastos. Y puede ser que hayan buenos pastos, pero no hay fuentes de agua. Entonces dice, no, se me mueren las ovejas, entonces mejor las llevo allí. De pronto el pasto no es tan bueno, pero allá hay fuentes de agua, entonces las ovejas no solamente van a comer, sino van a beber. El pastor sabe cómo. Oiga, hay una oveja ahí que se la pasa corneando a las otras ovejas. ¿Qué hacemos? Pues sacrifiquémosla, que sirva de comida. Ay, pero sacrificarla, claro que sí, para eso son también las ovejas, para que nosotros seamos sacrificio vivo. Y si Él quiere matarnos para su uso, ay, eso es una bendición. Uno piensa, ¿no? Hablamos la vez pasada de Esteban. A Esteban lo están matando a pedradas. ¿Usted cree que Dios se descuidó y mientras se descuidó lo mataron? No, Él tiene todo el control. Él sabe que va a usar la vida de su siervo Esteban para que por medio de esa vida Pablo se convierta al Evangelio y Pablo se convierta después en lo que iba a ser Pablo. Y en cada circunstancia de Pablo Dios no está dormido. Él sabe que Dios está ahí detrás, aunque lo estén apedreando, aunque lo estén azotando, aunque esté naufragando, aunque esté siendo atracado por ladrones, aunque esté siendo golpeado con varas, aunque lo estén picando las serpientes. ¿Qué? Pablo sabe que Dios está al control, porque el Señor es ¿qué? Su pastor, y nada le faltará. ¿Por qué? Porque Él está escuchando su voz y siguiéndolo a Él. Diferente si usted escucha la voz de Satanás y lo sigue a Él. ¿Satanás a qué vino? A hurtar, matar. No espere nada bueno de Él. Si Dios, mire, piénselo, si Dios dice no, es porque Él sabe por qué nos dice no. Si Él dice, mire, no coma de eso, no coma de eso. Es de, ay, pero Señor, tú me quieres robar la felicidad. No, viejo, le va a hacer daño. No, hermano, no lo va a hacer feliz. No, yo sé que por ahí es bueno. ¿Quieres meterse ahí debajo? Métase debajo de ese tipo. Pero después no diga quién me lo puso encima. Es que el asunto nuestro es eso. Que nosotros nos vamos por el mal camino, hacemos caso a Satanás, Él viene a hurtar, matar y destruir, y después de estar nosotros en la situación difícil, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. No, por lo menos reconozcamos nuestra maldad y digamos, ¿sabe qué, Señor? La embarré, perdóname, y Él nos escuchará. Dice que por torpes que seamos, Él no dejará que nos apartemos de su camino. A mí me parece demasiado hermoso ese versículo. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo. No, eso es demasiado hermoso.
Porque Él, ¿se acuerda del Salmo 73? Que dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, tú siempre estuviste conmigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación y mi porción es el Señor por siempre. Porque Él es fiel con nosotros. Él nos guardará, aunque seamos torpes, aunque seamos tontos, como uno con los hijos, ¿no? El hijo es tontico y hace malas decisiones y el papá sufre y todo, pero ahí le ayuda y venga para acá, y otra vez, pues Dios es mejor padre que nosotros, dice la Biblia. Diferente si nosotros le decimos a Dios, Dios, no quiero hacer tu voluntad, me voy a meter por donde me da la gana. ¿Y qué dice Dios? ¿Quieres tu herencia? Tenla. Esa es la parte grave. Porque nosotros decimos, oblígame a amarte. No te puedo obligar a eso. Dios no puede obligar a que lo amemos. Dios no puede obligar a que le obedezcamos. Dios no puede obligar a que nosotros escuchemos su voz. Dios no puede obligar a que le sigamos. Pero tampoco Dios nos engaña con respecto a eso. En cambio el enemigo sí. El enemigo no puede obligarnos. Pero ¿sabe qué hace? Nos engaña. ¿Y sabe qué? Nosotros convenientemente nos dejamos engañar. Porque por nuestra propia concupiscencia, es que el diablo más malo, sí viejo, ¿y usted qué estaba haciendo? Lo estaba buscando, ¿no? Lo estaba buscando. ¿Usted por qué estaba en esa situación? ¿Por qué se metió con esa persona? ¿Por qué tomó esas decisiones? ¿Por qué hizo lo que...? Sí, usted quiso servirle a Satanás sabiendo que Satanás no quería sino hurtar, matar y destruir. Y desechó al buen pastor, que vino a darnos, ¿qué? Vida y vida en abundancia. Él no miente. ¿Cómo vamos a rechazar? ¿Usted entiende que ese es el pecado imperdonable? Rechazar el amor de Dios. Él es bueno, Él es galardonador de los que le buscan, es el Padre bueno. Entonces sí, el pastor se necesita, ¿por qué? Para protegernos de los enemigos. Salmo 28:9. Estamos viendo, cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor, ellos están pensando, sí, el que nos protege de los enemigos. Yo soy el buen pastor, sí, el que no hace que nos desviemos ni nos extraviemos. Nos vuelve al camino. Yo soy el buen pastor, sí, Él es el que nos cuida de los pastores malvados que quieren robarse nuestra agua, que quieren hacernos mal. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Un pastor se necesita para el sustento. Nosotros necesitamos buenos pastos. ¿Quién nos lleva a los buenos pastos? El pastor. Nosotros necesitamos aguas de reposo. ¿Quién nos lleva a las aguas de reposo? El pastor. Todavía estamos en ascuas para el Salmo 23, que todavía no lo tocaremos, ¿no? ¿Dónde está Marujita? Tocaremos tu Salmo la próxima vez que hablemos del Salmo de Juan capítulo 10. Salmo 23. Es un salmo precioso, pero tenemos que entender todo el contexto. Por eso dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, llena mi copa. ¿Qué significa todo eso? ¿Quieres saberlo? Me dan ganas, ¿no? Es que ese salmo es espectacular. Pero lo que hace el pastor es ¿qué? Sustentar. Me acuerdo de un amigo que era ganadero y una vez me dijo, tuve una pérdida grande porque la leche me está saliendo verde. Y él era ganadero, yo no era ganadero, ¿no? Pero yo le dije, oiga, pues ¿qué están comiendo las vacas, viejo? Porque si la leche está saliendo verde con un sabor raro, es porque las vacas están comiendo una hierba que no es buena. Y entonces está saliendo esa leche verde. Y él, muestre a ver. Claro, se fue al lote donde la estaban pastoreando y había un tipo de hierba que era súper olorosa, como cilantro, parecía cilantro salvaje. Y entonces las vacas están ahí consumiendo cilantro salvaje, se enloquecían. Y entonces claro, la leche salía ¿qué? Verde y olorosa. Podía vender la pachangua por ahí, pero no para nada más. Entonces el pastor tiene que ¿qué? Sustentar. Por eso se necesita un pastor. Cuando Jesús está diciendo yo soy el buen pastor, ellos están pensando en ¿qué? En sustento. Otra función del pastor, Salmo 67:4. Dice el Salmo 67:4.
Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará todas las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. ¿De qué habla del pastor? De gobierno, de cabeza. Cuando él dice yo soy el buen pastor, él está diciendo yo soy la cabeza de la iglesia, yo soy el gobierno de la iglesia. Yo le he hablado varias veces, ¿no? Que no me diga mi pastor, porque su pastor tiene que ser ¿quién? Jesús. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ojo, no se equivoque, no sea tonto y no utilice eso como excusa para insultarme, ¿no? Porque entonces la gente, mire, es que claro que él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, profetas. ¿En la iglesia hay pastores? Claro que sí, ¿no ve que lo está diciendo la Biblia? Pero no es mí. ¿Usted entiende que el problema está en ese énfasis de mi pastor? Es que él es mi pastor. No, el Señor es su pastor. Pero claro que en la iglesia hay personas que están, Irma que está allá acostada viéndonos por internet, ella es pastora. Ella está pendiente de la gente, la llama, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué no fuiste a la iglesia? ¿Qué hubo? Vamos, porque es pastora, es su corazón de pastora. Y así en Palabra Viva hay muchísimos pastores, mucha gente que está pendiente de las ovejas, de la gente, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Quién los constituyó? Yo no los nombré. Es Jesús mismo el que los constituye. Pero también hay maestros, ¿no? No diga maestros porque maestro es uno solo. Maestro es solamente Jesús porque dijo, a nadie llaméis maestros. Ay, pero entienda cómo lo está diciendo. En cuanto a que una persona que nos enseñe de Dios solamente puede ser ¿quién? Jesús. El único que nos podía revelar quién era el Padre era Jesús, porque solamente Él es Dios que se hizo hombre. Pero en cuanto a que en la iglesia hay maestros, pues claro que hay maestros, las personas que están enseñando, venga Alejo, explíqueme. Entonces Alejo me explica sabiamente, ay, no entiendo esta porción, ¿a quién le voy a decir? Dorita, ven y me explicas. Ella es maestra, Jairo, ¿es maestra o no es maestra? No te la pasa de, haga así, ella es maestra, ¿sí? Gloria es ¿qué? Pastora. Y uno puede identificar a cada persona con sus dones, ¿no? Dentro de la iglesia. Pero en cuanto a mi pastor, ¿quién es su pastor? Bueno, también puede ser el diablo. No se engañe. No se engañe. Porque depende usted a quién escucha y a quién obedece. Si el Señor es su pastor, el gozo del Señor, el bien, lo hará pasar delante de su rostro. Si Satanás es su pastor, ¿qué puede esperar? Matar, hurtar. No diga, ¿quién me lo puso encima? No, usted se metió debajo. Porque Dios le dio la opción, oiga, búsqueme a mí. Todo el tiempo le están haciendo ese reclamo a Israel, oiga, ustedes búsquenme a mí. Yo soy fuentes de agua viva. ¿Ustedes se buscaron qué? Cisternas rotas. Entonces, ¿un pastor qué hace? Un pastor guía para que no se extravíen. Un pastor, ¿qué más hace? Protege de los malos pastores. Un pastor, ¿qué hace? Defiende del enemigo. Un pastor, ¿qué hace? Sustenta. Un pastor, ¿qué hace? Gobierna. Esa es la función de, seguramente habrán más, ¿no? Pero mire, si nosotros vamos a contextualizar esto, deberíamos de ir al libro de Isaías, porque Isaías es el libro del buen pastor. Dentro de los profetas, ya le dije, Zacarías es de las ovejas, Jeremías es de las ovejas y también habla de los malos pastores, lo tocaremos después. Pero Isaías es el libro del buen pastor. A mí me impacta porque dos libros muy atacados en la Biblia por parte de los teólogos, Isaías y Juan, tratando de negar que son verdad. Pero cuando uno los lee se da cuenta, ay, ellos están locos. Miremos Isaías capítulo 40. No, es que es un erudito. Es un bruto, hermano, qué pena, pero es un bruto. No. Uno no puede ser erudito a una persona que está diciendo que Isaías 53 es Jeremías y que no es Jesús. O sea, que el siervo sufriente no es Jesús. Ay, eso sí es estar muy cerrado del entendimiento. Pero bueno. Isaías capítulo 40, versículo 1 dice, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados.
Mire cuando el Señor habla como un pastor, fíjese cómo habla como un pastor, habla muy íntimamente y habla al corazón de Israel. Y aquí lo que le está diciendo es, cuando él le va a recordar que él es el pastor, ¿qué le está recordando? Que sus pecados son ¿qué? Perdonados. Cuando Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor, ¿qué es lo que está diciendo? Que en él hay perdón de pecados. Dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle será alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Se acuerdan que antes de que Jesús empiece su ministerio, quién apareció? Juan el Bautista. ¿Y cuál es el discurso de Juan el Bautista? Este discurso. Por eso Juan el Bautista da este discurso y Jesús dice, yo soy el buen pastor. Entonces ellos inmediatamente dicen, en Jesús hay ¿qué? Perdón de pecados. Eso es leer la Biblia desde el contexto israelita, desde el contexto de la Biblia. Dice, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Quién es Jesús? ¿Se acuerda que Juan dijo? En él vimos el resplandor de su gloria, dirán la imagen misma de su sustancia. Él es la boca de Dios. Él es el que habló las palabras del Señor. Dios mismo vino. Algunos teólogos dicen, no, Jesús jamás dijo que Él era Dios. No han leído la Biblia. En el contexto judío jamás pensaron que Dios podía presentarse delante de ellos. No han leído la Biblia. Porque todo el tiempo está diciendo, sobre todo Isaías, Dios mismo vendrá y los salvará. Dios mismo vendrá y los sanará. Dios mismo vendrá y los pastoreará. El Señor es mi pastor, nada me falta. Dice, vos que decía, da voces, yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro ¿qué? Permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levántate fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a la ciudad de Judá, ved aquí. ¿A quién? Al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. ¿Se acuerda del brazo del Señor, la roca y el pastor? He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Usted se imagina esa esperanza del pueblo de Israel cuando escucharon que Jesús dijo que yo soy el buen pastor? Llegó. ¿Quién? El que nos va a pastorear suavemente. Por eso Jesús dice, todos los que vinieron antes de mí son ¿qué? Ladrones y salteadores. Y no los escucharon las ovejas. Y hirieron a las ovejas. Y se aprovecharon de las ovejas. Estoy que me predico sobre los salteadores, pero todavía no. Pero usted entiende cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor. Los israelitas, llegó, así lo va a decir en Lucas, llegó la esperanza de Israel, lo que habíamos estado esperando. Dios mismo ha venido entre nosotros, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados, para llevar en sus brazos a las heridas, para pastorear con calma ¿a quién? A la recién parida. Eso es demasiado amor de Dios, entienda, con esa frase que le está diciendo que yo soy el buen pastor. Mire conmigo Isaías capítulo 57. Bueno, leer con esa perspectiva Isaías, ¿no? Ay, sí, yo soy la ovejita del Señor. No sea tan consentido, no friegue. Ahí sí les gusta leer la Biblia. No. Porque, ¿se acuerda la bendición? Sí, la bendición del pecho, pues sí, que nos lleven el pecho. Pero mejor la bendición ¿de qué? Del vientre, la que da la vida. Con dolor darás a luz los hijos. Eso sí es así. Si alguno, ¿está bien qué? En Isaías 57, versículo, leamos desde el versículo 4. ¿De quién os habéis burlado?
¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación qué? ¿Usted sabe que ese es el problema nuestro? Dice en Romanos, con su lengua hablan lisonjas, veneno de áspides hay debajo de su lengua, sepulcro abierto es su garganta. Esa es la condición de los... ¿Están hablando mal? ¿No ve que esa es la condición nuestra? ¿No hemos hablado nosotros también mal? ¿No hemos hablado lo que no? Porque somos, aunque somos hijos de Dios, por naturaleza somos hijos de Dios, en nuestro corazón queremos ser hijos ¿de quién? Del diablo. Y los deseos de nuestro Padre queremos... ¿Está siendo usted homicida? No dice así, que si usted está pensando mal contra su hermano, ¿usted es qué? Homicida. Y usted es hijo de su padre, ¿quién? El diablo. Usted es como Caín. Así lo dice la Biblia. No le estoy insultando yo a usted. Me estoy insultando a mí porque no es que todos estamos en esa condición. Con nuestra lengua blasfemamos contra él. Le echamos la culpa a él de nuestras decisiones malas. Pero viejo, ¿por qué se metió ahí? Dios, que no, Dios no lo metió ahí. Y usted sabe cómo son los malvados, ¿no? Venga, métase, viejo. No, es que usted no entiende la Biblia, es que Dios no quiso decir eso. Es que realmente lo que pasa es que lo bueno está aquí, debajo de las naguas del diablo. Él es flatulento, no se meta ahí. Lo va a intoxicar, lo va a engañar, lo va a matar. No se meta debajo de Satanás. Vino a hurtar, matar y destruir. Dice ahí que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos. En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No hablé de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo. Claro, ahí tiene la mate sábila. Porque a otro y no a mí te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama. E hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde quiera que la veías. Y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes. Y enviaste a tus embajadores lejos. Y te abatiste hasta la profundidad del Seol. ¿No ve que nosotros somos así? Sabemos que Dios quiere bendecirnos. Y nosotros buscamos ¿a quién? A Satanás. Sabemos que la bendición está con Dios, pero nosotros confiamos ¿en quién? En el hombre. Sabemos que los que buscan a Dios tienen la bendición, pero nosotros el 31 de diciembre llenamos nuestros bolsillos de lentejas. Eso es mucho lentejo. ¿Usted cree que las lentejas le van a dar la bendición? Ay, es un juego. No, entienda lo que usted está revelando realmente ahí, hermano. Entienda lo que le está diciendo a sus hijos, entienda lo que usted está predicando. Que usted cree más en los agüeros que en Dios. Y eso es lo que Dios les está reclamando. Dice, en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto, no te desalentes. Ay, es que estoy tan desalentado de seguir al Señor, viejo. Lleva toda la vida debajo del diablo y ahí sí está feliz. Dice, ¿y de quién te sustentaste y temiste? ¿Qué has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá, allanad, barrer el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar al corazón de los quebrantados, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados, produciré fruto de labios, paz
paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Su misericordia, ¿no? Su misericordia para con nosotros. Aunque seamos rebeldes y contumaces, le dice al pueblo de Israel, todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo contumaz y rebelde. Todo el tiempo, Él está en su misericordia una vez y otra vez. Eso es un versículo hermoso que dice, por torpe que sea, no se apartará de mi camino. Él es fiel, Él es fiel. Nos guarda a pesar de nuestra terquedad y nuestra tontería. Y bueno, cayó, bueno, vuélvase a levantar. Venga, yo estoy con usted, venga. Ya probó lo que le quería dar su papá el diablo, entonces venga y métase bajo mi cobijo, venga en mi cubierta. Yo quiero bendecirlo. Y uno vuelve ahí y otra vez Él lo levanta y otra vez, ¿sí? Tan torpe era yo que no entendía. Lea la casa del Salmo 73. Isaías capítulo 58, versículo 11. Dice, Jehová te pastoreará siempre. En las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿A quién le está hablando aquí en Isaías 58? A los religiosos. Porque ellos pensaban que no, el ayuno era aguantar hambre y flagelarse. No, eso no es el ayuno que yo escogí. El ayuno que yo escogí es que ustedes desaten las ligaduras de impiedad, que busquen al hambriento. Usted sabe que hay hambriento, que den pan al afligido. Y entonces ahí dice, Jehová te pastoreará siempre en la sequía, saciará tu alma, dará. Es el cambio de la religión a la vida de fe. De una vida sin sentido buscando a Dios a una vida realmente real buscando a Dios. Isaías 63, versículo 7 en adelante. La próxima vez, el próximo domingo, hablaremos del Padre Nuestro. Y cuando hablemos del Padre Nuestro hablaremos de esta porción también, ¿no? Usted sabe, vamos tejiendo todas las prédicas. Hoy estamos hablando del buen pastor, pero hablaremos cuando hablemos del pastor en Isaías 63. Dice, versículo 7, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Ahí está mal la traducción de Reina Valera, ¿no? Porque imagínense, los israelitas han mentido todo el tiempo. ¿Qué es lo que dice una mejor versión? Él dijo, ellos son mi pueblo, ciertamente no volverán a traicionarme. Y se convirtió en su Salvador. Ajá, eso es lo que pasa cuando una persona nace de nuevo. ¿Sabe qué? No vuelve a traicionarlo. ¿Está traicionando? De pronto no ha nacido de nuevo. Examínese a ver qué está pasando. ¿No está traicionando? Usted sabe cuando uno está enamorado, ¿puede traicionar? Ni se le pasa por la cabeza. Ni se le pasa. El diablo por eso sabe cómo actuar, ¿no? Por eso no pueden las parejas pelear, ni dar lugar al diablo, ni dejar de estar amándose, porque da lugar al diablo, ¿sí? Porque cuando uno está amando, ¿qué? Ni siquiera piensa en traicionar. ¿Usted piensa en dejar al Señor? ¿Usted piensa irse tras dioses ajenos? ¿Usted piensa meterse bajo la cubierta de Satanás? No piensa eso. Pero se mete, está siendo engañado, está siendo, y el otro le está diciendo, venga, métase, venga, que él es bueno, eso es más bueno que no es bueno, que lo quiere destruir, créame. No me crea a mí, créale a Dios. Él está diciendo no porque tiene una razón contundente, usted va a ser destruido. Entonces dice, ¿no? Ciertamente mi pueblo son hijos que no me traicionarán y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. El ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu?
el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose a sí mismo nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran, el Espíritu de Jehová que los pastoreó como una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado? Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo, es tu nombre. Entonces, ¿quién nos pastoreará? Él nos pastoreará. Y fíjese, nos está pastoreando el Padre. ¿Nos está pastoreando quién? El Hijo, y su Espíritu nos está pastoreando ahora. Por eso hoy no dice que el Padre sea su pastor, ni dice que el Hijo sea su pastor, ni dice que el Espíritu sea su pastor, sino que dice que ¿qué? Que Dios sea su pastor. Que Él nos guíe, que Él nos guarde, que Él nos proteja. Que estemos bajo su gobierno, que nos libre de la boca del enemigo, de las garras del oso, de las fauces del león. Que Él nos sustente, que Él nos gobierne, que sea Él guiándonos cuando estamos extraviados. Que Él sea ¿qué? Nuestro pastor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad. Señor, sé nuestro pastor. Sé nuestro pastor. Nosotros somos errantes como ovejas extraviadas. Nosotros somos torpes, somos necios, somos duros de cerviz. Tenemos el corazón apocado. Lo único que sabemos es murmurar y mover nuestra lengua como un áspid, Señor. Escupir veneno. Perdónanos. Perdónanos. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros no somos hijos de Satanás. Satanás no nos creó, Satanás no nos dio de su espíritu. Satanás nos engañó y nos mató. Eso vino Él a hurtar, matar y destruir. Nosotros no queremos ser hijos del maligno, Señor. Nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre porque queremos ser hijos tuyos, Padre Celestial. Y que seas tú pastoreándonos y llevándonos a tierra de rectitud, Señor. Ahora mismo, con tu Espíritu Santo, obra con poder, quita todo engaño. Quita toda mentira, toda tiniebla. Todo lazo del alma que Satanás haya echado sobre nosotros y nos esté llevando a la oscuridad. Todo eso que no podemos superar por nosotros mismos, Señor. Nosotros estamos como ovejas extraviadas. Búscanos, ayúdanos, sálvanos, sánanos. Ahora, quita toda cadena, todo lazo, Señor, de pecado, Señor. Ahora quítalo, Jesús. Nosotros queremos hacer tu voluntad, queremos ser libres y andar contigo, Señor. Obra con poder, con tu Espíritu Santo ahora mismo, Jesús. Tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Tú eres nuestro pastor, Señor. Nada nos faltará. Ahora mismo deshaz toda obra del diablo. Quítanos de las fauces del oso, Señor. Quítanos de la garra del león, Señor. Quítanos. Rescátanos, Señor. Deshaz toda obra del enemigo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, sea libre por el Espíritu Santo. Por el nombre de Jesús. Por la sangre que Él derramó en el Calvario. Por la provisión que nos entregó en su resurrección, la vida nueva. Ahora mismo recibe la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es su promesa y Él no miente, Él no miente. El enemigo es mentiroso desde el principio, el padre de la mentira, es asesino. Pero nosotros somos hijos de Dios. Reciba la libertad gloriosa que le ha dado a sus hijos. Ahora mismo sea libre en el nombre de Jesús.